¿Qué tal muchachos? ¿Cómo van? Sean ustedes muy bienvenidos. Mientras yo me tomo un matecito uruguayo por este lado, vamos a hacer una nube igual que Google Fotos. Igual, que almacene fotos y videos. Un amigo de Canadá me escribió y quiere que le enseñe a hacer la nube más fácil del mundo. Él trabaja en la construcción y tiene que grabar fotos y videos para sus patrones de la construcción, los avances de obra, etcétera. Entonces no sabe nada de computación. Tengo que enseñarle a mi amigo que no sabe nada de computación cómo hacer una nube tipo Google Fotos. Vamos a hacerlo con cualquier computadora. Yo la hago en esta porque es práctico para mí, porque es chiquita y todo. Me salió 50 dólares en Mercado Libre. Tiene un procesador y tiene 4 gigas de RAM. Puede tener 2 gigas de RAM, que es lo mismo. O sea, en cualquier maquinita que le dé para funcionar Linux, ya vas a poder crear tu propia nube. Esto no requiere potencia. Vamos a hacerle la nube para mi amigo que está en Canadá. Mientras yo le hago esta nube, que en realidad la voy a hacer, pero él la va a tener que hacer del otro lado, porque yo no le puedo enviar esto, ¿entendés? Se me complica mucho. Entonces mi misión es que él aprenda con este video y la haga del otro lado y me cuente cómo le fue. Eso es lo único que yo tengo que hacer en este video. Él quiere acceder con su celular de cualquier parte del mundo, obviamente. La nube la va a tener en la casa y va a estar en la obra. Y desde la obra le va a sacar fotos a las casas, los avances de obra, todo, y le va a quedar acá. Eso es lo único que me pidió. Y bueno, es lo único que vamos a hacer en este video de la manera más fácil inventada por el hombre. Las herramientas que vas a precisar para concluir con tu nube es la siguiente. Es una computadora cualquiera, donde vas a tener que usar un pendrive que tenga por lo menos 8 GB. Precisas una computadora, pendrive de 8 GB, y la otra computadora vieja, que es la que se va a convertir en tu propia nube. Esta va a ser tu nube, esta es tu máquina personal y esta es tu pendrive. Esto es todo lo que vas a necesitar para tener tu nube y no depender nunca más de Google Fotos. ¿Qué te parece? Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir un navegador cualquiera en cualquier sistema operativo donde tú te encuentres. Entonces, bueno, vamos a buscar algo que se llama Ubuntu Server. Esto es Ubuntu, pero sin entorno gráfico. Bueno, acá me pide todo esto para un momentito, que vamos a sacarle que no me pregunte más. Bueno, acá tenemos Ubuntu Server, download, le damos clic. Bueno, aceptamos aquí, cerramos allá, y ahí tenemos Ubuntu LTS. Viste que dice server, acá mucha atención. Acá dice desktop, que es la versión normal para trabajar nosotros, y aquí la server, que no tiene entorno gráfico. Así que esta es la que nosotros queremos. Vamos a ponerle download aquí, tic. Aguantamos un poquito a ver si es que se descarga. Aguantamos un momentito. Si no se llegara, ahí arrancó, mira. Si no se llegara a descargar, le das aquí download now y se descarga de nuevo. No te preocupes porque esto está en inglés, nada, porque es lo único que vas a ver en inglés. Más todo en español. Es todo en español, no hay nada más en inglés. Vos no te preocupes. Y ahí esperamos un momentito que se nos descargue esto y ya continuamos. Vamos a tener que conseguir un USB, un pendrive, que por lo menos tenga 8 GB. Porque llega como 5 GB esta imagen, más o menos, no recuerdo. Sí, 5 con... no sé, vamos a ver ahora cuando baje. Entonces vamos a tener Balena Etcher. Balena Etcher. Podés hacerlo con Rufus, todo lo que vos quieras. Simplemente yo lo hago así rapidito porque este Balena Etcher, como está para cualquier sistema operativo, vos podés instalarlo en cualquier máquina, ¿viste? Entonces pones download aquí y en cualquier máquina que estés en Windows, en Mac, en Linux, lo vas a poder hacer. Entonces hago algo estándar para que siempre... Yo le voy a bajar el de Linux, al de Windows, perdón, así que hago clic y siempre tengo el Linux siempre en la cabeza, ¿no? Porque nunca estoy en Windows. Pero ahí está. Ya lo descargó también. Así que simplemente con esto vamos a guardar si ya está. Falta un poquito para que baje eso y ya te... Bueno, parece que terminó de bajar esto, ¿eh? Aquí está, parece que sí, que terminó. Así que vamos a dirigirnos a la carpeta de descarga, como ya lo sabes. Vamos a la descarga y aquí tenés Ubuntu. Entonces vamos a tener que, con este programita, Balena Etcher, vamos a tener que copiarlo en el pendrive. Yo le voy a introducir el pendrive ahora en la PC. Para un poquito. Ahí está, no forzar los USB, por favor. Yo casi lo meto al revés, pero no hacerle fuerza. Lo das vuelta, ahí está, porque ahí se rompe mucho el émbara del USB. Bueno, ahí entró, así que está impecable ahí. Bueno, vamos a usar este Balena Etcher para escribir ese sistema operativo en nuestro USB. Aguantamos un momentito, que por alguna causa no es tan rápido este Balena Etcher aquí en Windows como lo es en Linux. En Linux es súper rápido, ya estaría quemando el USB. Sin embargo, aquí se toma su tiempito, con la misma máquina, ¿no? O sea, no sé por qué, pero bueno. Ahí está, esperemos no estar metiendo un virus. Bueno, una broma. Está re seguro el Windows 11. Con Windows 11 ahora está re seguro. No pasa nada, está actualizado a full, con licencia, con todo. Esperemos no tener problemas.
Bueno, entonces aquí ya me apareció. Esta es la ventanita que vos tenés que usar. Aquí le vamos a poner el botoncito, clic, y aquí nos pide, vamos a descargas y nos dice dónde está nuestro Ubuntu. Lo marcamos ahí, le ponemos a abrir o doble clic, lo mismo, y aquí seleccionamos el pendrive. Digo, seleccionar acá, y aquí me aparece ya el pendrive, que tiene que tener, como te digo, 8 GB más o menos. Y lo marcas ahí para decirle que es ese, por si tenés otros enchufados, ¿verdad? Y ahí vamos a darle select. Ahí está, y flash. Esto arrancó la copia y nos aparece un cartel, le tenemos que responder que sí para darle permiso a que lo haga. Y la ventaja que tiene Balena Etcher es que después de que te escribe ese sistema operativo en el USB, lo chequea a ver si está todo bien. Entonces tiene chequeo, por lo tanto te asegurás de que la copia es perfecta, porque si esperás el chequeo y te da el ok, está impecable, porque muchas veces me consultan que se me tranca en la mitad de la instalación, no sé qué, y es porque por alguna causa sacaste el pendrive antes de lo debido. Viste que hay que sacarlo con seguridad también, porque el pendrive puede estar escribiendo el sistema aunque no te diga por detrás, y vos lo sacás de pesado y rompés la última escritura, y por lo tanto rompés el sistema y después por la mitad o lo que sea no te andan. Entonces hay que respetar mucho esto sí, especial atención, el no sacar en el pendrive, hacer todos los pasos que yo te voy a indicar ahora. Aguantamos un momentito ahora. Agradezco muchísimo, mientras esperamos, a un suscriptor que me enseñó algo muy importante sobre el mate. Este es un mate uruguayo, tomamos esto nosotros en Argentina también, en otros países también. Entonces me estaba cayendo mal al estómago este mate. Sin importar la hierba que usara, me terminó cayendo mal. Me tomaba 3 litros por día, más o menos, de mate, porque con este trabajo lo único que hago es tomar mate. Y me dijo que había unos filtros para bombilla. Le mando un abrazo desde acá y agradecimiento para toda la vida con él, porque me salvó la vida. Te digo la verdad, yo ya no podía tomar mate, me lo habían suspendido, y resulta que con esto ya puedo tomar mate y no me hace mal. Entonces me dijo que había unos filtros para bombilla. Entonces yo busqué el Mercado Libre y encontré unos filtros para bombilla. Mirá, no se ve muy bien ahora, porque la bombilla está cubierta por un filtro que te vende en el Mercado Libre, sale 50 pesos cada uno, o sea, $1 con algo te sale el filtro. Y te venden 2 y el envío me sale como $10 más o menos, me sale $5 el envío. Entonces yo le puse una remera ahí, de una remera vieja, le corté un cuadradito y se lo até con alambre. Eso blanco que ves ahí es un alambre. Le até un alambre y un pedazo de género ahí, de la remera, y hace de filtro. Entonces cumple la misma función que el otro. Los uruguayos somos así, ¿entendés? No compramos, lo atamos con alambre. Entonces, y bueno, lo hice para probar y me funcionó espectacular. No sabés lo que es, no tenés acidez, no traga yerba, no se te tapa la bombilla. Abrazo desde aquí para ese seguidor que me salvó la vida. Buenísimo, continuamos con el video. Mientras tanto, nos tomamos un buen matecito, como te mostré. Impresionante, te podés tomar 10 litros de mate por día con esto, cero problema. Ahí ya lo está verificando, ¿ves? Validando, dice. Lo podés cortar, le pones skip acá, en una marca de jabón, limpia todo, le pones lavarropa, sale blanca la ropa. Skip, jabón skip, para su mejor lavarropa. Bueno, este es el mejor jabón. Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Está validando que todo sea correcto. Vos los podés quitar, pero no estás seguro si realmente la copia está bien. Así que más vale esperar un poquito. Esperamos un poquito y cuando la copia esté bien, recién ahí lo quitamos. Porque si no, así no erramos, ¿viste? Ni una podemos errar. Otro matecito por toda la audiencia que está del otro lado. Por el amigo que está en Nueva Jersey. También nos saluda siempre desde allá. Y cantidad de conocidos en Argentina también, conocidos por este medio, ¿no? Una lástima no poderlos conocer personalmente, pero bueno, por lo menos por acá uno ya genera una especie de link con ellos, de tanto que escriben y comentamos cosas que son como parte de la familia ya, ¿verdad? Por lo menos la familia de CompuCenter 30. Otra cosa que me gusta que ustedes se den cuenta también, es que ustedes pueden aportar lo que ustedes quieran, está perfecto. Acá somos como amigos que estamos en una casa gigante, y cada uno opina lo que le gusta, lo que no le gusta, y acá somos todos bienvenidos porque estamos para compartir. Esto es una manera de compartirnos. Yo no estoy para hacerme ver acá, estoy para compartir con ustedes lo que sé, y si ustedes saben algo más, venga y lo compartan también. ¿Cómo no? Incluso le doy el nombre a la persona que quiere que, de parte de tal, que descubrió una manera mejor de hacer tal cosa, lo ponemos en el canal, no hay problema. Bueno, terminó. Dice que está flash completed, todo perfecto, y en teoría ya lo podemos sacar al USB, pero vamos a chequear eso. Atención a esto que es muy peligroso. Vamos a ver si aquí hay algún... Acá está, voy a poner aquí. Sí, ya lo quitó, ¿viste? Abrir dispositivo. Ya lo quitó, porque el Balena Etcher ya lo extrae él mismo sin que nosotros lo tengamos que extraer de acá. Entonces nos aseguramos de que no lo vamos a sacar mientras está escribiendo, porque si no rompemos el sistema.
Así que listo por aquí, lo único que tenemos que hacer ahora es irnos a la PC a enchufar este pendriver y seguir con los pasos allá. Bueno, antes que nada yo me voy a fijar a ver qué tengo acá adentro, a ver qué disquito tiene, porque es muy importante, tu PC vieja, nueva. Yo uso esta porque te decía, es re práctica, la corres así, ya la estás abriendo. Y ves que tiene adentro. Mirá, yo le puse un disco aquí de 500. Un tera tiene. Bueno, tengo un disco de un tera acá. Vos podés ponerle el disco que vos quieras a tu máquina. Imagínate que Google te va a dar 16 gigas. Así que vos con cualquier disco ya vas a tener mucho más que con Google. Eso ni que hablar. Pero si vos tenés por ahí un disco de un tera, mejor. Pero podés poner de 500 gigas, de 128 gigas, lo que vos quieras. Pero un tera estaría bastante bien, te digo. Bueno, así que le pones un tera a tu máquina, está. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es enchufarla. Viste, este es el enchufe del monitor. Entonces tenés aquí una V. Es como una V en realidad, ¿viste? No lo vayas a poner al revés, la V. Respetá la V y ahí colocas ahí. Colocas bien al fondo, lo apretás aquí, los tornillitos para que no se mueva, porque si no te da en el monitor alguna línea, alguna cosa, y se debe a esto. Esta máquina la vamos a usar sin nada, pero por ahora para instalarla necesitamos un monitor, un teclado y internet, por lo menos para poder configurarla. Después ya le sacamos todo y la vamos a dejar solamente prendida con internet, nada más, como servidor, ¿verdad? Pero para programarla, para instalar el Linux, sí que le vamos a enchufar un monitor por ahora. Si vos no tenés un monitor, le puedes enchufar una tele, le puedes pedir a un amigo. Peteco, prestame un poquito de monitor que tengo que instalar una máquina. Y tal, y Peteco viene, te trae el monitor y vos lo enchufás. El cable de red es fundamental. Este es el cable que viene del router. Vos agarrás y también se lo enchufás también. Porque sin esto no tenemos vuelta, porque él se va a estar siempre conectando a nuestra red para poder acceder desde el exterior, ¿verdad? O incluso localmente. Vamos a precisar también un teclado cualquiera que sea USB, ¿viste? Entonces, bueno, obviamente lo vas a enchufar. Yo te digo porque yo conozco a Raúl y después Raúl se apura y ojo acá que también tiene una vuelta. Esto entra de una manera, ¿verdad? ¿Viste que tiene ahí un espacio blanco ahí abajo? ¿Viste la parte blanca? Bueno, mirás en la compu, la parte blanca tiene que dar para abajo, así. Entonces vas a hacer un enchufás ahí y ahí no tenés problema en forzarlo ni nada el USB. Entonces tenemos solo el cable internet, el monitor y tenemos un teclado, nada más. Con esto ya podemos arrancar la instalación. ¿Te acordás del pendrive que hicimos? Bueno, esto vamos a tener que enchufarlo también. Pasito ahí enchufadito, en cualquier USB, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a prenderla. Yo la voy a prender acá y voy a presionar F12. Fíjate que estoy apretando F12, mirá cómo lo aprieto. Hasta que me aparezca un menú. Aguantá un momentito, que ya vas a ver el menú aquí. Ahí está. Bueno, y aquí esto es bastante crítico, ¿viste? Esto es lo que tenés que prestar atención, que tenés dos maneras de arrancar. ¿Viste que dice USB Key ahí? Tenés Legacy y UEFI Key. Estas son dos maneras que tiene tu máquina de arrancar. Esta primera es la más antigua, si la máquina es muy vieja, es Legacy. Y si es más o menos normalita, yo que sé de qué fecha, de 2015 para adelante, ya por ahí en UEFI anda casi todo UEFI. Entonces, bueno, lo más que te puede pasar es que si no entras con una, entras con la otra. No hay problema, prueba y error. Yo ahora para el ejercicio lo voy a hacer en UEFI, asumiendo que tenés una máquina de 2015, por ejemplo, más o menos de ahí para acá adelante, ¿no? Pero si no le das acá, que no te cambian nada, es igual. Para el usuario es igual, cambia el sistema, pero el usuario no percibe la diferencia. Entonces le damos a UEFI, yo le voy a dar acá. De esta manera ahí va a arrancar la instalación de Ubuntu Server. Ahí está, ahí no hay nada más que tocar. Si querés lo dejás y entra solo, si querés le das Enter y ahí arranca. Ahora vas a ver, después que cargue cantidad de letras que son librerías, esto es totalmente normal, son librerías y archivos que carga la instalación, lo está bajando desde el pendriver a la memoria RAM para poder hacerlo rápido la instalación, lo más rápido posible. Así que esto es totalmente normal, tenés que esperar un ratito hasta que te vas a encontrar con otra pantalla. Acordate que el ratón acá no cuenta, solamente lo vamos a hacer con teclado, es muy fácil con las flechitas nomás y Enter y escape, ahí vamos a tener todo el control sobre todos los movimientos que vamos a tener que hacer acá. Ahora te vas a encontrar con esta pantalla que también se mueve solo con las flechitas del teclado, donde vamos a elegir ahora el lenguaje, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ir hasta donde diga español, aquí está español y le das Enter. Perfecto, aquí simplemente le pones hecho, viste que dice hecho en verde ahí, vos le das Enter nomás a esta página, sin problema a esta interfaz. Bueno, ahora tenemos, dice Ubuntu Server ahí arriba donde hay una cruz. Vos podés darle Enter acá si querés, pero si querés también con la tecla Tab que está a la izquierda de la Q de tu teclado, podés desplazarte hacia cada punto importante de esta aplicación, ¿verdad? Entonces ahí yo estoy titilando el cursor, viste que está en la X, le doy otra vez Tab y me queda titilando donde dice
dice Ubuntu Server minimizado, que es lo ideal, ¿verdad? Porque lo otro carga mucha. Aprieto la barra espaciadora una vez y me marca la X. Es la manera que tenemos aquí de seleccionar las cosas. Ahora le doy tab otra vez hasta que llegue hasta hecho. ¿Ves que está en verde hecho? Ahí le damos enter. Ahí está. Ahora tenemos la configuración, esto es muy importante, la configuración de internet. La configuración de internet es brutal porque sin esto no te anda la máquina. Entonces, bueno, yo te recomiendo que agarres un lápiz y un papel y viste que ahí dice un número. ¿Viste que dice un número? En el caso mío dice 192.168.1.9/24. Apuntate esos números en un papel por ahí que son muy importantes que te van a ayudar ahora. Entonces ahora vamos a bajar con la flechita del teclado. Podemos subir o bajar, ¿viste? Mirá, yo estoy bajando y hace como una ruleta. Ahora subo y sube a todos los puntos, ¿viste? También podemos ir con tab, ¿viste? Con tab yo me desplazo a cada ítem. Puedo ir ahí como una calecita, como una ruleta en la vuelta de todos los ítems. Sigue, se repite, se repite. Entonces si yo me pasé, le doy otra vez y vuelvo a la rueda, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a posicionarnos de esta manera. Aquí donde dice Eno 1 ahí, ¿viste? Eno 1, ahí arriba, ahí lo ves clarito. Le das Enter. Entonces acá le vamos a poner nosotros Edit IPv4. Esto es lo único difícil que vas a tener, que no es difícil, pero bueno, presta mucha atención que en esto no le puedes cerrar. Das Enter ahí en Edit IPv4 y aquí dice automático, ¿viste? Vos le das Enter aquí, Enter, y al darle Enter en automático se te despliega este menú donde bajás con la flechita donde dice manual y ahí le das Enter de nuevo. Ahí está, y ahora te aparece esto. Ahora nos movemos con Tab, que está a la izquierda de la Q de tu teclado, una vez hasta llegar ahí, al cursor, a la subred. ¿Te acordás los números que vos tenías ahí apuntados en el papelito? Bueno, esos números tenemos que poner acá. En el caso mío era 192.168.1. Para un momentito que tenemos que activar el teclado. De nuevo porque el teclado teclado numérico no estaba activo. Entonces lo activás. ¿Sabés cómo activás el teclado numérico? Dice bloqueo numérico, dice el teclado numérico, el teclado. Bueno, ahí en la esquinita de la parte numérica lo tenés que activar, si no te dan 192, dijimos, punto 168. Esto es tuyo, podés tener otro número porque depende de tu router. Yo lo estoy haciendo con el mío, por eso te dije que apuntaras en la libretita. Si le erraste en algo, le das para atrás, empezás de vuelta y bueno, está, ¿qué vas? Bueno, punto, ahora yo le voy a poner 1. Estos tres primeros números son los tres que corresponden a mi router. Vos tendrás los tuyos. Después le ponemos punto acá y le ponemos 0. Esto es la subred. Le pones 0. Así como estaba el numerito. Yo antes tenía, cuando apunté en la libreta, tenía 9 acá. Bueno, le sacás ese 9, en el caso tuyo, del número que vos tengas y le vas a poner un 0. Ahora le pones la barrita a la derecha y le pones 24. Esto equivale a la máscara de subred, pero vos no te compliques. Ahora le ponemos tab y vamos a hacer la dirección. Cuando dice dirección, le tenemos que poner la misma que vos tenías apuntada en el papelito, 192.168.1.9. Y con esto, que era la misma que vos tenías en el papelito, ya te va a funcionar. Lo único que yo voy a borrar en 9 y le voy a poner 100, porque a mí me gusta memorizar ese número. Siempre tengo en la cabeza en mis servidores, tengo la costumbre de ponerlo que termine en 100. Si hay muchas máquinas en tu trabajo, está bien también que le pongas 100, porque el router automáticamente le va poniendo números a las otras máquinas que se conectan por sí sola. Si ves que el 100 está ocupado por alguna causa, vas y le pones 200 acá. No tenés problema. Entonces, si está ocupado, él te va a decir ahora. Vos no te preocupes. Vamos con tab de nuevo. Aquí, puerta de enlace. La puerta de enlace no es ni más ni menos que tu router. El mismo número que vos tenías en el papelito. Mirá. 192.168.1. Hasta aquí estamos con tu router. Pero tu router, por lo general, aquí va a tener punto 1. Ahí está. Por lo general, ese siempre va a ser el router. La puerta de enlace, ¿viste? Que era lo que teníamos antes y acá en vez de 9, ¿te acordás que tenemos 9? Bueno, vos lo borrás ahí y le pones 1. Ahora le ponemos tab de nuevo, que está a la izquierda de la Q, para avanzar al otro casillero. Y acá no dice servidor de nombre. En servidor de nombres, lo mejor es ponerle 9.9.9.9, que es una DNS que te protege el servidor de spam, de cantidad de posibles ataques, etcétera. Está buenísimo. Lo dejas ahí quietito. También le podés poner 1.1.1.1. También le podés poner el de Google, que es 8.8.8.8. Todos andan estos. A mí me gusta mucho más el 9 y le pones coma si querés y le pones otro más acá. 1.1.1.1. Entonces ahí tienes dos opciones. Si por casualidad uno te falla, esto te acelera la velocidad de internet, te protege todo. Si uno te falla, te va a andar el otro. Así que vos no te preocupes por eso, que así está impecable. Acordate que va la comita entre ellos dos. Haces todos los 9, le pones una comita y después todos los 1, todos separaditos por punto. Ahí está. Bueno, ahora lo único que tenés que hacer es darle tab de nuevo, que te requiere de la Q, hasta llegar a guardar. Y ahí le pones Enter. El programa ahora te va a decir si funciona tu configuración o no. Mirá, atendemos un poquito. Mirá, ahí ya me dijo que está pronto, ¿viste?
me apareció static 192.168.1.100, que fue la que yo le puse, /24. Si me la aceptó y está todo bien, ahí es porque la configuración fue correcta. Si le erraste en algo, te va a decir que está mal y vuelves al paso anterior a corregir a ver en qué te equivocaste. Pero creo que no te vas a equivocar si lo haces bien despacito. Bueno, vamos con Tab de nuevo, a movernos hasta donde estemos en hecho. ¿Ve? Ahí está en hecho, cartelito abajo. Damos Enter. Ahí está. En Proxy, acá no tenés que hacer absolutamente nada, le das Enter. Ahora esperamos un momentito que está pensando. O le das Enter también, dice hecho ahí, ¿viste? Le das Enter sin problemas. Acá le bajás y le pones continuar. Y aquí, simplemente con Tab también vas a hecho, no toques nada, solo te moves, te desplazás con Tab hasta llegar a hecho y le das Enter. Esto va a usar todo tu disco duro que tengas ahí para hacer la configuración en automático para no tengas que complicarte el nada. Ves todo esto ahí, vos le das hecho, no le hagas caso, que él se encarga de hacer las particiones, todo como debe ser. Bajás con la flechita ahora hasta que diga continuar y le das Enter. Ahí está. Ahora el sistema ya se va a instalar, te va a pedir tu nombre. Yo le pongo siempre mis iniciales nomás porque nadie tiene por qué saber tu nombre. Aquí me pide el nombre del servidor. Yo le voy a poner servidor A, le voy a poner de albañil o de constructor, etcétera. Bueno, hacemos tab, el nombre de usuario, yo le voy a poner las mismas iniciales que uso yo siempre, vos podés usar tus iniciales. La contraseña le podés poner una relativamente fácil, pero que te acuerdes, no ni tan difícil ni tan fácil, porque después te puedes olvidar. Y si no, agarrás y lo apuntás en un papelito de la contraseña, te aconsejo todo en minúscula, porque si pones mayúscula, también poné en el papel que es mayúscula, porque después no entras más. Yo como prueba, porque la quiero fácil, ahora voy a poner 1, 2, 3, ¿no? Porque es para prueba tuya. Vos le pones la que te guste, tu número de documento, le pones algo, tu fecha de nacimiento, algo que no te olvides. Y ahí te mueves con Tab hasta hecho y le das Enter. Acá simplemente le pones continuar, simplemente. Acá te dice, viste que dice instalar servidor Open CSS, eso va o va. Vamos a apretar la barra espaciadora para marcar la X, entonces ahí estamos seleccionando que queremos tener el servidor SSH, porque con eso vamos a entrar desde otra máquina después a esta. Y solo con eso ya te moves con Tab hasta hecho y le das Enter. Bueno, ahora lo único que tenés que hacer es moverte hasta donde dice Docker, ahí viste que dice Docker, y le pones la barra espaciadora para marcar con asterisco ahí Docker. Después de nuevo Tab hasta ir hasta hecho. Nada más precisás. Ahora le damos Enter en hecho. Simplemente con esto el sistema ya se está instalando en automático con todo lo que nosotros le dijimos. Está haciendo la partición del disco duro, está haciendo todo solo sin que vos tengas que hacer nada más que ir a prepararte un buen mate o seguir tomando un buen mate como yo aquí, que creo que se me enfrió un poquito porque el que habla no toma mate, te cuento. Vos de ese lado estás tomando mate, echado para atrás, mirando el programa, mirando el video. No, pero quizá no estés tampoco si lo estás haciendo. Lo que siempre recomiendo yo es que vos estés haciendo este proyecto mirando el video y vas siguiendo los pasos, le pones pausa al video, cumplís los pasos, después que lo cumpliste le das play al video y vas haciendo con el video así tu proyecto, porque es la manera de no errar, de no saltarte nada. Entonces con mucho cuidado vas haciendo todo y le pones pausa al video, vos seguís haciendo hasta que coincida, ¿verdad?, el video con lo que vos estás haciendo ahí. Te lo recomiendo ampliamente porque cuando es nuevo uno no se pierde fácil cuando todo esto es nuevo. Si vos tenés experiencia, de repente lo haces de ojo cerrado. Pero esto es para mi amigo constructor que no sabe absolutamente nada de informática, aunque ya está interesado en aprender, porque ya sabe que hoy por hoy está estudiando ahora la interpretación de planos de las obras y lo hacen estudiar AutoCAD, entre otras herramientas. Entonces él está empezando de a poquito con esa parte, porque parece que pagan muy bien esa parte de interpretación de planos, y bueno, y listo, simplemente eso. Él va a prepararse un poco ahora en ese tema, pero él no tiene conocimientos previos, ni fue formado en informática en nada, solamente maneja lo mínimo, alcanzó a manejar Excel, un poco de Word y listo, fue lo que él hizo prácticamente en el trabajo, ¿verdad? Y bueno, ahora esperamos un momentito, que esto va a demorar un poquito, puede demorar 7 minutos, 10 minutos, depende por supuesto de la potencia de tu máquina. Bueno, llega un momento que parece que está todo quieto y te dice el cartelito abajo, dice reiniciar ahora, te deja. Yo me voy a mover con Tab hasta el cartelito, ahí está en verde, ¿viste? Reiniciar ahora. Después de un ratito te aparece esto y le tenés que dar esto para que él se termine de instalar. Así que le damos Enter ahí. Esperamos un ratito, ahí está arrancando de vuelta. En una te va a pedir que saques el pendrive. Ahí, ¿viste? Ahí te dice, por favor, dice, saque el pendrive y presione Enter. Así que yo lo voy a sacar, saqué el pendrive y le doy Enter. Ahí está.
De esta manera sí que va a entrar realmente al sistema. Ahí se está reiniciando de vuelta, pero es totalmente normal eso. Y ahora sí que va a entrar. Esperemos un momentito, que está en negro la pantalla en este momento. Y ahí ya está cargando el sistema. Esta manera de aparecer estas letras, ya te digo, es totalmente normal en Linux. Bueno, por ahí nomás ya la podemos ir dejando porque no va a pasar de ahí. Así que simplemente nosotros ahora le damos un botoncito de apagar. Le das un clic en el botón de power. Venís acá, le das un toquecito así, y automáticamente ella comienza a apagarse sin ningún problema. Mirá como el disco duro titila, ¿ves? Ahí ya se apagó. Bueno, en este punto ya tenemos nuestra máquina, nueva, vieja, lo que sea, solamente con el cable de internet y el power, o sea, para encenderla, nada más. No necesitas absolutamente nada más. Por eso esta máquina ya es un servidor, porque así como está ya nos sirve y no hay que ponerle absolutamente nada más. Y aquí está nuestra propia nube prontita para trabajar. Mira, fíjate, prendidita. El día que la querés apagar, venís acá, le das un toquecito así, y automáticamente ella comienza a apagarse sin ningún problema. Mirá como el disco duro titila, ¿ves? Ahí ya se apagó. Cuando la querés prender, un toquecito y la prendés. Listo. Sin ningún problema la prendés y la apagás cuando vos quieras. Esto no tiene que estar prendido las 24 horas. Tampoco tenés una radio online. Si ves que no la vas a usar en un día o 2 horas, dejas apagada, ¿verdad? Y si ves que la vas a precisar en ese día, la prendés, la usás el día, después si querés la apagás. No tiene por qué estar prendida las 24 horas. Un servidor puede estar o no puede estar. Yo, en el servidor mío que tengo acá, que tengo de todo ahí. Tenés el video en el canal, cómo hacer con un Orange Pi un servidor de películas, con Nextcloud, con de todo. Bueno, lo tenés ahí sin ningún problema y yo lo apago. Si no lo voy a usar, lo tengo apagado, listo. Y cuando lo voy a usar, lo prendo. Eso es lo que hago yo. Ahora voy a aprender, ahora dejarla prendida, porque vamos a entrar desde otra máquina para que aprendas cómo podemos verla y manejarla desde otra máquina sin ningún problema. Bueno, muchachos, estamos de vuelta aquí. Ahora estoy en la notebook de nuevo. Vamos a ver cómo nos conectamos a nuestro servidor. Bueno, para eso lo único que tenemos que hacer es ir a buscar aquí y pones CMD, escribís CMD, das Enter y esta es la terminal. O la consola también se llama. Entonces nosotros acá vamos a usar un comando bien facilito. Vas a ver qué fácil que es esto. Vamos a escribir acá SSH. Vamos a dar un espacio y vamos a poner el nombre de usuario que usaste cuando instalaste la máquina. En el caso mío, como ves ahí, es EME. Después le van a poner Alt y el número 2 del teclado y sacás la arroba ahí porque se usa la arroba para separar el nombre de usuario con el IP, que es el número de nuestra máquina, que es 192.168.1.100. Este número, repito, es el que mi router me dio a mí. Yo lo único que le cambié fue 100. Si a vos te dio otro número, los primeros 3 pueden ser bien fácil distintos. Y tú acá le puedes haber puesto otro número también. Es el que tú configuraste, ¿verdad? Yo estoy haciendo el ejemplo con lo que configuré yo, obviamente. Bueno, entonces hago esto y le doy Enter. El comando SSH se va a conectar, ni más ni menos que a mi servidor. Entonces vamos a darle Enter. Esto lo hacemos dentro de la red local de casa o de la oficina, ¿verdad? Enter. Ahí está. Bueno, acá me pregunta, me dice si yo quiero recibir una clave de seguridad. Vamos a poner que sí. Yes, le escribís yes y das Enter. Entonces, bueno, ahora te pide la contraseña de tu servidor cuando instalamos Ubuntu Server. ¿Te acordás que yo le puse 1, 2 y 3 y te dije que vos le pusieras tu número de cédula, tu documento, lo que sea? Bueno, yo ahí escribo 1, 2, 3, no te muestra asterisco ni nada. Está así oscuro. Vos pones tu clave ahí y le das Enter. Y ahí automáticamente ya entra. Te das cuenta que entra porque está este colorcito tan lindo así. Este es mi usuario y este es el nombre de mi servidor. Por lo tanto, ya estoy adentro de la máquina. Ya puedo hacer clear. Clear lo que hace es borrar la pantalla para que no estén estas letras molestando ahí. Nada más. Bueno, entonces estamos conectados a la máquina. Ahora ya nosotros tenemos el control de la máquina que tenemos en la otra pieza desde aquí. Este comando que acabo de hacer lo puede hacer en Mac, lo puede hacer en Windows, lo puede hacer en Linux. Te funciona siempre SSH. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en el sistema operativo siempre es actualizarlo. Porque siempre es bueno tener lo último, ¿viste? Más que nada cuando recién lo estamos instalando. Así que vamos a ponerle sudo. Sudo lo que hace es trabajar como superusuario. Sudo apt update. Apt es algo difícil de explicar en 2 segundos, pero se usa para acceder a todos los paquetes, instalar, desinstalar, actualizar, todo. Bueno, acá le ponemos update, así, y damos enter. Acá le vamos a pasar de nuevo la contraseña. En el caso mío es 1, 2, 3. El caso tuyo será tu documento, todo aquello que pusiste, ¿verdad? Aguantamos un momentito que está chequeando si hay actualizaciones. Ahí está. Me dice que sí, que hay 6 paquetes para actualizar, dice ahí. Entonces le repetimos el comando con la flechita para arriba y vamos a ir hasta up. Y acá le voy a poner upgrade.
grade, en vez de grado, grade, upgrade. Y le damos espacio, guión y la Y para que no me esté preguntando, porque a veces hay muchos paquetes, ¿viste? Y te pregunta, ¿querés instalar este? Sí, ¿querés instalar este? Sí. Entonces le ponemos la I para que conteste todo que sí de una. Pumba, damos enter y está. Y ahí se va a instalar, ahí se va a actualizar todos los paquetes que tenga que actualizar. Ahí está. No va a ser mucho porque como recién lo instalamos, normalmente te bajás una imagen o un sistema operativo ya en el pendrive prácticamente actualizado ya. Así que no va a ser mucho lo que va a tener que actualizar ahora. Este ejercicio de actualizarlo puedes hacer todos los meses si tenés ganas, si no, no pasa nada tampoco. Después que funciona un sistema en Docker, queda quietito y no se modifica más, no tenés problema. Si no lo actualizás no pasa nada, pero si querés lo actualizás. Hay mucha controversia en eso. Unos quieren que tener todo actualizado al día y otros más conservadores dicen dejarlo quietito que está funcionando, porque no es la primera vez que actualizás algo y después no te anda. No va a ser la primera vez. Pero bueno, no es para asustarse tampoco. Correcto. Ya el sistema está actualizado, está perfecto todo, así que ponemos clear para simplemente no ver esas letras en pantalla y está limpito y actualizado el sistema hasta el momento. Perfecto. En este punto nosotros tenemos 3 caminos por lo menos. Podemos instalar OpenMediaVault si queremos, aunque te parezca mentira, de acá también. Podemos instalar CasaOS o podemos instalar solamente INM, como tú me pediste solamente INM, que InMich es el sustituto de Google Foto. Vamos a ver de qué se trata. Aquí está en pantalla. Vamos a poner in con doble M, InMich. Así se escribe, ahora vas a ver clarito ahí. ¿Ves? Ahí está. InMich. Este es el programa, el sustituto de Google Fotos. Impresionante cómo trabaja. Esto es, ya te digo, yo te diría que es mejor que Google Fotos, pero bueno. Vamos a poner download y aquí él está también para Android, para Apple, todo eso porque se te va a conectar este servidor tuyo con tu celular para que puedas subir en todo momento. Por eso... Pero no te preocupes que vas a la tienda, tanto de Apple como de Android, ya te va a aparecer InMich, así que no te preocupes. Pero nosotros aquí vamos a instalarlo, acá, viste que dice Docker, ¿te acordás que instalamos Docker en el servidor nuestro? Vamos a poner ver instrucciones. Bueno, lo único que tenemos que hacer es esto nosotros, mira, esto. Copiamos esto aquí, hacemos copiar y vamos a ir a donde estamos trabajando acá. Y nosotros vamos a ir así, le pegamos botón derecho y pega todo eso. El primer comando lo que hace es crear una carpeta que se llama InMich App y el segundo comando lo que hace es entrar a la carpeta InMich App y me va a dejar adentro de la carpeta. Fíjate, mira. Doy enter, ¿ves? Ya estoy adentro de la carpeta InMich App que él mismo la creó, porque este comando mkdir crea carpeta. Entonces él creó la carpeta, el punto significa que crea la carpeta aquí donde estoy, ¿viste? No en otro lado. Si le saco el punto puedo crear una carpeta en home, no sé qué. Bueno, yo ahí nomás ya creo la carpeta. Entonces, listo, ya tengo la carpeta ahí de InMich. Yo hago dir, por ejemplo, veo que no tengo nada. Si puedo ir hacia atrás, cd espacio, 2 puntitos, voy hacia atrás, pongo dir y ahí me aparece in. ¿Viste? Yo entro en mi servidor y tengo una carpeta sola básicamente donde está in. Si algún día quiere entrar por algo, yo mismo pongo cd espacio y le pongo in y ya pongo tab, ¿te acordás? A la izquierda de la Q y te completa todo el texto, no tenés cómo errar, ni siquiera, no te podés ni equivocar porque tú lo haces solo. Le das enter y estás dentro de la carpeta de nuevo. Ahora yo hago clear solamente para dejar limpita la pantalla de lo que vamos a hacer ahora. Bueno, esto fue como una introducción, ¿no? Entonces aquí tenés que hacer esto nomás, mira, esto que tiene. Vos venís acá y le vas a copiar este comando también. Ahí está, mira, fíjate, lo marcás bien ahí. ¿Cómo no? Acá tiene, mira, un botoncito de copiar. Si le haces clic en copy, ¿viste el botoncito ahí? Clic, ya te copia todo para no errar que de repente copiaste mal. Venimos de nuevo aquí y botón derecho y ya te lo pega. Entonces venimos acá, le damos enter. Ahí está. Automáticamente ya descargó un programita, un archivito, mira. Ponemos dir y tenemos un archivo que dice Docker Compose IML. Este es el archivo de configuración. Bueno, por ahí venimos impecable. No mucho más tenemos que hacer. Ya estamos por terminar. Después también nos dice que podemos copiar este también. Copiamos este. Entonces venimos de nuevo donde estamos trabajando, botón derecho, pegar. Ahí está, lo pegamos de vuelta. Yo si quiero clear para no marear con todas esas letras, si pongo dir de nuevo, si quiero, mirá, para un momentito que repetí el comando con la flechita para arriba, pongo dir y ya tengo el Docker y no vi el em, no lo vi el em. No, el em no lo vi, ¿vos lo viste? Tan importante. Bueno, ahí lo tenés, estaba seguro que iba a encontrar. Ah, porque a veces no se ven estos archivos, a veces están ocultos, entonces me bajó un archivo .em, example.em, pero está oculto capaz, qué raro, qué raro. Vamos a repetir eso a ver qué pasa, a ver qué dice, para que voy a prestar atención ahora. ¿Viste? Esto me dice que me va a bajar un archivo .em, y ahí parece que lo bajó, está todo bien. .em salvado, ¿viste? Pero yo no veo ningún .em. A ver ls, ¿por qué no me muestra? ¿Porque está oculto? Bueno, no importa, vos por ahora no le hagas caso, vamos a seguir adelante. Venimos acá, paso 2.
tenemos que editar este archivo. ¿Viste? Podemos poner español también si querés. No podemos. Bueno, acá me dice que yo tengo que editar el archivo .em. Vamos a ver si existe el .em, aunque esté oculto. Porque yo para mí que existe y está oculto. Vamos a ver si lo podemos editar. Mirá. Yo voy a borrar otra vez de nuevo clear para borrar todo y voy a poner Nano, es un editor de texto. Nano. Entonces yo voy a poner nano.emp. A ver si abre algo. Pero tengo que hacerlo como sudo, porque si no, no me deja escribir. Sudo, para que le dé permiso a que yo pueda escribir. Y puse .em, le voy a dar en. No existe. No existe Nano. Nano, el editor de texto mío no existe. Entonces lo tenemos que instalar. Sudo apt install nano. Lo instalo. Entonces ahora ya tenemos el editor de texto, porque me pedía un editor de texto y no teníamos nada nosotros. Ahora sí ya tenemos el editor de texto, tranquilo, ya lo instaló. Ahora de nuevo vamos a poner sudo nano.en. Y damos en. Ahí está. ¿Vieron? Estaba oculto el archivo. Ahí está. Ahí está el archivo que tenemos que editar nosotros. Y parece complicado, pero no tenemos que hacer nada acá. ¿No? Nada tenemos que hacer. Nos dice acá simplemente que esto va a ser la librería donde están las fotos. Esta librería va a crear una carpeta ahí de librería. Después nos dice que va a crear otra carpeta Postgres. Aquí está. Para la base de datos, seguimos bajando, la base de datos tiene un password, pero no tenemos que tocar nada porque esto se da en local, así que no tenemos nada que tocar acá, simplemente lo vimos si queremos, damos control X, si querés no hubiera hecho nada de eso, ¿no? Pero bueno, si querés cambiar la carpeta le podés poner que la carpeta está en otro lado, pero por ahora no le pongas nada que está impecable. Bueno, listo, así que básicamente no hicimos nada. Nosotros copiamos esto y lo pegamos y copiamos esto y lo pegamos. El resto, qué sé yo, eso no tiene relevancia porque nos muestra este archivo acá. Ya lo vimos y todo, pero como no lo vamos a cambiar, no tenemos, si no lo hubiéramos abierto lo mismo. Así que ya está. Bueno, me nos dice que podíamos haber activado aquí la zona horaria. Está bien. Bueno, entonces aquí el otro paso es hacer esto. Docker compose apt. Copiamos esto y nos venimos acá, botón derecho, ahí mismo dentro de la carpeta, y le ponemos docker compose apt. Y esto lo que hace es ejecutar el programa, lo descarga, lo ejecuta y lo deja pronto para nosotros. A ver, está pensando, vos no te preocupes. Permiso denegado, me dijo, porque le tengo que poner sudo. Le voy a poner sudo porque no me dejó. Entonces yo le voy a poner sudo y ahora sí me va a dejar. Porque tenía que ser como administrador, ¿viste? Bueno, mirá, ¿viste? Ya está bajando todo el programa, lo está instalando y vos no tenés que hacer nada más que apreciar este movimiento de gráficas y creerte que ya comenzó tu día de hacker. Este es tu primer día en un principio de Hackilandia, ¿viste? Ahí va. No, ahí simplemente esto es normal. Totalmente normal, es un programa de Docker, y bueno, y listo, ahora ya con eso ya lo instalaste básicamente. Vamos a ir mirando a ver cómo podemos hacer para entrar ahora, simplemente nada más, a ver cómo entramos. Siguiente paso, me dice, post instalación, me dice lo único que tengo que hacer yo es entrar a mi servidor y crearme un paso. Me dice que la dirección es 2283, mira, ahora vas a ver, yo te lo hago fácil. Tenés que poner en el navegador tu número de IP, 2.2283. Y de esta manera ya vamos a entrar ahí. Ahí, aguanta un poquito que está instalando todo. Te lo muestro cerquita, te lo muestro de lejos. Ahí está. Está instalando todo de una manera impresionante. Viste que es pesadito, ¿no? Porque mirá que la máquina que estoy usando yo tampoco es tan es pasa que tiene inteligencia artificial, reconoce los rostros, el programa, todo, ¿viste? Entonces vos, por ejemplo, mostrame todas las fotos que estoy con María Gage. Y pones María Mengeche y te muestra toda la foto de María Mengeche. Y la foto que estoy con Sofía Arévalo. Entonces pones Sofía y te aparece toda la foto de Sofía automáticamente. Entonces está bueno. O yo qué sé, cuando me fui de pesca y te muestra cuando te fuiste de pesca. Está buenísimo. Bueno, aguardamos un momentito acá. Esto puede demorar. No sé cuánto va a demorar, pero debería ser rápido. Ahí te dice la cantidad de megas que está bajando. 600 megas por un lado, 300 megas por otro. Grandecito el programa, pero muy completo. La verdad que sí. En mi canal tenés todo, cómo respaldarlo, cómo moverle la carpeta por otro lado. Pero simplemente esperamos un momentito y ya vamos a entrar a nuestro. Y después de esto, vamos a instalar la aplicación en el teléfono, vamos a conectar por teléfono, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para quedar trabajando sin ningún tipo de problemas con nuestro Google Foto casero. Perfecto, terminó todo impecable. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es entrar a la aplicación para verla. ¿Te acordás lo que decía aquí? Acá te decía, mira, tenés que poner tu número de IP y 2283, 2.28. Entonces yo ni más ni menos que vengo acá y voy a colocar mi número de IP, que el que tenés en la libretita, ¿te acordás? Que después le cambiás 192, 238, 1, 100 era en mi caso. Le pongo 2 puntos y 2283. Y con esto le das en ponerle 100 sol, le ponemos 100 sol a ver qué hace. Puede estar pensando, la primera entrada puede ser peligrosa. Hacemos clic ahí, 2283 era 2283. Capaz que yo me equivoqué. Cale la S esta de acá, porque con la S no entra. Le sacamos la S, dejamos http 2./2.2283. Vamos de nuevo por si él estaba pensando. Ahí está, estaba pensando. Bueno, ahí ya entró.
ya tenés tu maravilloso programa. Lo que pasa es que demoró al principio porque se estaba terminando de instalar y yo me apuré. Vamos a poner Get Starter. Bueno, esto está en español, no te preocupes, ahora nomás ya nos va a pedir. Mira, nos pide el email nuestro. El email va a ser nuestro usuario para entrar acá. Así que ponelo bien y eso, no te equivoques porque no hay que verificar ni nada, pero no te equivoques porque si no después no puedes entrar. Acá le pones un password de administrador. Yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para probar nomás. Tú le pones una contraseña que te guste. Le pongo mi nombre aquí, tú le pones el tuyo y simplemente acordate de cómo entras. Escribí esto en la libretita y el password que le pusiste acá con el ojito, también escribí una libretita porque después te olvidás. Dale siguiente. Bueno, ahora ya me pide que yo escriba lo mismo para entrar. Lo podés guardar en el Google ahí. Ahí va. Repito el usuario y la contraseña que puse antes para poder entrar, ¿verdad? Y le doy login. Perfecto. Ya me dice, bienvenido Enrique. Vamos siguiente aquí. Tú podemos elegir de día o de noche. Dice para los videos queda mejor de día, pero a mí me gusta de noche por lo que me protege los ojos, pero bueno, le voy a poner de día solamente porque dice que queda mejor para los tutoriales. Le damos acá, siguiente, y acá me pide ya el lenguaje que yo quiero usar. Entonces yo le voy a poner aquí español, o creo que está como Spanish, ahí está, Spanish. Así que le damos siguiente, acá le seguimos dando aquí lo mismo, aquí siguiente, seguridad siguiente, y bueno, simplemente hecho, le damos acá. Y ahí ya tenemos, aunque te parezca mentira, nuestro flamante Google Fotos sin más. Acá nosotros podemos subir la foto, obviamente, de acá si queremos. Yo a ver si tengo alguna foto acá, no creo que tenga nada. Creo que tengo algún jaboncito, alguna cosa. A ver. Alguna fotito aquí. Le subimos una fotito, le subís la foto y ahí tenés, ¿viste? A veces demora un poquito en aparecer las otras, pero no, va volando, lo hizo perfecto. Ahí tenés la foto que acabo de subir, rápido, brutal. Si le haces clic, por ejemplo, ya te muestra la galería. Vas pasando toda la foto. Impresionante, súper rápido, ¿verdad? Impresionante. Si las fotos tienen locación, ahí ya en el mapa ya te dice dónde fueron sacadas las fotos. Lo que pasa es que las mías no fueron sacadas con GPS ni nada. Pero bueno, ahí te aparecerían los puntos. Su fotógrafo está buenísimo. Le saqué una foto aquí y allá y te va mostrando en qué lugares le sacaste la foto. Está brutal también. Después puedes compartir la foto con gente. Por ahora no. Pero bueno, si esto te muestra si compartiste. Entonces yo, por ejemplo, quiero pasarle a un amigo esta foto, ¿no? Entonces, le podés poner favorito, todo eso. La podés borrar, tener la papelera y los 3 puntitos acá. Le podés incluir en algo compartido, la podés descargar. Podés mostrar tipo presentación a las diapositivas. Ver fotografías similares. Mover a una carpeta protegida. Bueno, cantidad de cosas podés hacer. Pero el uso normal ya lo tenés ahí. Ya tenés tus fotos ahí y listo. Después tenés más cosas, ¿verdad? Si querés profundizar. Pero básicamente ya está. Con esto ya ahí marcas todas las fotos, aquí las compartís, le pones compartir aquí y puedes compartir. Le podés poner URL personalizada. Pues ahí puedes compartir si querés, pero nosotros no la vamos a usar para compartir. Pero si querés compartís acá y acá le pones crear enlace, por ejemplo, y ahí ya te crea el enlace para que vos lo puedes leer con el teléfono y podés compartirlo. En este caso no te va a funcionar mucho porque va a servir solo en la red local, porque viste que tiene la IP mía acá. Tenemos que tener una IP pública para que él pueda compartirlo en cualquier parte. Pero eso viene después. Hasta aquí estamos con InMeet totalmente instalado y pronto. Después vienen los siguientes pasos. Bueno, hasta aquí el éxito es impresionante. Ya tienes tu propio Google Fotos, pero por ahora está solamente en local. Cuando me refiero a local, me refiero a que este número, identificado como tu número de IP o tu número de casa, si tu computadora fuera una casa, este sería su domicilio. Entonces está solamente manejada por el router y no tenemos una IP externa que para poder acceder a ella desde cualquier parte del mundo todavía. Esto si tú intentas así entrar desde otra parte del mundo, no vas a entrar porque puede que todo el mundo tenga esta IP interna, pero como no puede haber IP iguales, la externa tiene que ser única para ti. Así que tenemos que conseguir una IP externa, una IP pública, y tenemos que conseguir un nombre también, porque no queremos usar números, queremos usar, por ejemplo, misfotospeteco.org, ponele, ¿no? Entonces queremos un nombre y para acordarnos fácil, para no memorizar números, si queremos una IP externa para acceder desde el exterior. Aquí automáticamente tenemos dos caminos, los que pueden acceder al router y los que no pueden acceder. Entonces acá, en este video, de todas maneras vas a salir con tu nube. Si podés acceder al router o si no podés. El tema es que yo tengo que hacer los dos, porque no sé qué audiencia tengo. Primero voy a comenzar por los que pueden acceder al router, porque así lo hacemos profesional. Primero la parte profesional. Y después para los que no pueden, perfecto. ¿Viste este número que yo te decía? Este número. ¿Te acordás que yo te decía que este número, los primeros 3 números son de tu router? Mirá, yo vengo acá y lo pego. Y le voy a sacar el 100, que es el número de mi máquina personal, y le pongo 1, ¿te acordás? Yo ya te expliqué esto. Si le pongo Enter acá, me entra a mi propio router de Antel de Uruguay.
ante la arena. Bueno, ahí está. Entonces, yo entro aquí, vos tenés que conocer tu clave de usuario para entrar y a partir de aquí hay que liberar puertos. Todos los routers son distintos, vas a tener que entrar el tuyo, poner el modelo y poner algún tutorial en YouTube que te diga cómo liberar puertos en el router tal. Y bueno, eso en la parte del router puedes ver la marca y eso abajo del router puede haber un papel con la clave, contraseña. Ahí se te complica un poquito, no digo que no, pero también no te preocupes que al final del video lo vamos a hacer sin router para que puedas acceder a tus cosas de cualquier parte del mundo también. Te lo repito por si no escuchás. Ahí está. Vamos a ir a internet, por ejemplo, yo aquí en este router, ¿verdad? Voy a seguridad y aquí tengo que abrir puertos. Bueno, yo voy a tener encendido 2 puertos nomás, el 80 y el 443. Nada más que eso preciso. ¿Y cómo se abren estos puertos? Bueno, tenés que crear uno nuevo acá, crear nuevo, le pones el nombre Pepito, Papito, le pones lo que vos quieras, ¿verdad? Y lo importante acá es, acá le tenés que poner tu máquina, el IP de tu máquina que termina en 100. Y acá el puerto que querés liberar 4 veces. Y después le pones aplicar y salvas los cambios. Yo te voy a mostrar ya el que tengo hecho, porque así no nos complicamos mucho. Mirá, tenés que liberar el 80 igualito a este, mirá, yo te lo muestro. Tenés que tener, yo le puse puerto 80 para tener referencia a qué puerto es. Acá le puse la máquina que estoy trabajando en este momento y 80 4 veces. Ahí está, ¿viste? Con eso listo. Después también tengo que poner el 443. 443 lo mismo. Le pones un nombre que vos quieras, esto no es relevante. Le pones tu máquina, el servidor que nosotros creamos, y le pones 443 en los 4 campitos. Después aplicás, aceptar y darte cuenta también que no vaya a estar apagado, que esté encendido como acá, porque podés clicar acá, lo apagás, acá lo prendes. Eso es lo que tenés que hacer para liberar el puerto. Esto, ¿sabés lo que es esto? Si golpean la puerta de tu casa y vos no le abrís la puerta a la persona, esa persona no puede entrar a tu casa. Cuando nosotros tenemos una dirección como esta, también podemos permitir que las personas entren. Y para eso hay que abrir la puerta de tu apartamento o hay que abrir los puertos de tu servidor. Funciona igual. Le abrís los puertos, imagínate vos que esto es la dirección de tu casa. Tu casa, la puerta tiene 80. Entonces va uno a golpear la puerta 80 y si no le abrís la puerta no entra. Bueno, esta es la manera de abrir la puerta para que desde afuera se pueda entrar a esta dirección. Ahí está. Desde afuera de tu red, desde otro lugar del mundo. Ahí está. Entonces eso es lo que nosotros hacemos cuando liberamos los puertos. Abrimos una puerta para que del exterior pueda entrar la persona. Bueno, que la persona, o queremos ser nosotros, no queremos que sea un hacker. Ya por si estás pensando eso. Pero por eso tenemos clave y contraseña para entrar acá, como Google Fotos. Google Fotos hace lo mismo. Vos podés entrar a cualquier parte, pones clave y contraseña y listo. No te compliques tampoco. Esto queda igual que Google Fotos. Bueno, ahí está. Entonces, liberando esos puertos, nosotros ya tenemos la opción de seguir adelante. Si vos no podés abrir estos puertos porque no accedes a tu router, al final del video vamos a ver cómo hacerlo sin router. Ahí está. Bueno, continuamos de la manera profesional entonces. Bueno, lo que vamos a hacer acá es poner Docker Hub. En Docker Hub es una página donde hay programas de Docker. Vamos a entrar aquí, Docker Hub. A veces cambian la apariencia, no te guíes mucho por lo que ves en pantalla. Pero lo importante es que es hub.docker, dice acá. Y acá yo le voy a poner Duke. Mirá lo que voy a poner. Duke DNS, el patito DNS. Doy Enter y me aparece aquí. Linux Server Duke DNS. Este es el mejor de todos. Hacemos clic aquí y aquí ya nos va a informar lo que tenemos que hacer. Aquí está el patito. Este patito, ¿sabes lo que hace? Nos convierte el número de IP nuestro en un nombre. Miservidor.org, ponele. Ya no vamos a tener que poner el número. Entonces, para hacer eso, ¿viste? Bueno, entonces vamos a convertir en nuestro dominio este patito. Aquí está este código que ves acá, que parece complicado. Vos lo único que tenés que hacer es copiarlo. Lo copiaste, ya tenés este código tú. Bueno, entonces ahora nos vamos a venir de nuevo a la terminal. ¿Te acordás quién es la terminal? CMD, damos Enter y ahí entramos a la terminal de Windows, donde nosotros, qué lástima que no nos guarda el comando, SSH, ¿te acordás? Como entramos al servidor desde esta máquina, y acá el número de IP, 192.168.1.100 o el que te toque a ti, ¿verdad? Esto es personal. Tanto el nombre de usuario, que es cuando yo instalé el sistema, se lo puse, son tus iniciales, no las mías, y tu dirección de IP, esto es personal, tú tendrás la tuya. Yo te muestro simplemente cómo se hace. Damos Enter, ahora coloco la clave, yo tengo 1, 2, 3, ¿verdad? Para hacer simple el tutorial, le pongo mi clave y de esta manera ya entré a mi servidor, noto clarito porque está en verde ahí, pongo clear para borrar esas letras que nos molestan y simplemente ahora tengo que poner dir y viste que ahí tenemos nuestro image nosotros para trabajar. Esta carpeta Snap se creó automáticamente, no le hagas caso. Este image es lo único que tenemos, entonces vamos a crear otra carpeta más nosotros.
Vamos a poner mkdir, se escribe mkdir, espacio, y vamos a poner duckdns. Podés ponerle Pato Lucas. Yo le pongo esto solamente para ser acorde con lo que estoy dando, pero podés ponerle cualquier nombre y le doy enter. Tenemos que colocarle, ¿sí? mkdir y vamos a ponerle sudo, porque si no, no nos va a dejar. Para un poquito que tengo las manos sudo duras. mkdir duckdns vamos a ponerle. Entonces ahora le damos en. Ahora me pide la clave, 1, 2 y 3 le pongo, y de esta manera sí autorizamos a que nos cree la carpeta, ¿no? Yo pongo dir ahora y me aparece la carpeta duckdns que adentro no tiene nada. Entonces vamos a entrar cd duck y ya me completa. Si aprieto la tecla tab, le doy enter, ya estoy dentro de la carpeta, se ve claramente aquí, ¿verdad? Y ahora vamos a poner sudo nano, que es el editor de texto, y vamos a poner docker-compose.iml. En este nombre sí no le puedes cerrar. Esto es lo único crítico, escribir correctamente. Mira, yo ya docker, ahí está, docker-compose.iml. Bien claro. Sudo es para darle permiso, que vamos a crear un archivo de texto. Nano es el editor de texto. Y docker-compose.iml es el archivo, como si fuera un doc en Word. Pero resulta que Docker usa esa convención, tiene que llamarse así el archivo. Entonces le damos enter. De esta manera se nos abrió un editor de texto, un poco jurásico, un poco antiguo, pero es suficiente para lo que nosotros queremos hacer. Entonces ahora, ¿te acordás que yo había copiado aquello de allá de la página? Bueno, pongo botón derecho y se me pega automáticamente todo. Ahora yo con las flechitas del ratón me muevo con la flechita del teclado me muevo hacia arriba. ¿Ves? Esto es todo lo que tengo, puedo ampliarlo. Y aquí esto es todo lo que tenés acá. Nada más. Bueno, vamos a dejarlo abiertito por ahora, porque tenemos que descubrir o conseguir algunas cositas más. Por ahora yo lo voy a salvar. Voy a poner control X y ahí me dice, ¿quieres salvarlo? Le pongo la I de que sí, y Y. Ahora me aparece esto y le doy enter. Ya lo guardé al archivo, ¿viste? Yo si pongo dir, ahí me muestra el archivo. Ahí está el archivo, déjalo quietito, que lo vamos a ir configurando despacito. Bueno, puedo achicar esto si quiero. Esto es la terminal de Windows. Ahí. Bueno, ya lo tengo configurado, pero vamos a tener que conseguir algunas cositas en el patito. Nosotros nos vamos a ir al patito de la página web ahora, al sitio oficial del patito, duckdns.org. Igual lo podés hacer en 2 días este video, ¿viste? Si no te querés complicar. Bueno, parece que escribí algo mal. Vamos a poner simplemente duckdns, damos enter y él nos va a buscar ahí. Ahí está. El sitio es duckdns.org. Fue lo que intenté escribir, se ve que le arreglé algo. Bueno, y ahí nos aparece esto, que es la página oficial de Patito. Acá es todo gratis, por supuesto, y lo va a hacer para toda la vida. Tengo una radio hace más de 5 años funcionando con este sistema y no hay problema. Y aquí le vamos a hacer acá, donde dice Google, Sign Up, no sé qué, clic. Y ahora nos pide que nosotros nos loguemos. Esto es una cuenta cualquiera de Google, que vos ya tenés que tener ahí. Yo estoy usando una cuenta provisoria simplemente para hacer el tutorial. Y bueno, yo ya he hecho algunas cositas por acá. Entonces, bueno, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5. Yo voy a borrar una acá, porque te deja hacer solo 5. Pero con 5 ya tenés para hacer todos tus proyectos, vos no te preocupes. Yo te voy a mostrar ahora cómo crear algo. Yo le voy a poner aquí, a ver si no tengo nada con fotos. Ahí va. Voy a poner fotos, pongo acá, y simplemente al ponerle aquí y agregar, no me va a agregar porque ya existe el directorio de fotos. Yo voy a poner fotos, que son mis iniciales, ¿no? Entonces al poner así, él me crea un dominio, este ya es mi nombre en internet para que yo pueda acceder a él desde cualquier parte del mundo. ¿Ves? Este ya va a ser mi nombre. Yo lo voy a copiar y voy a abrir este archivo. De nuevo, con la flechita para arriba, le puedo poner sudo y aquí entro al archivo. Me bajo con la flechita y acá en subdominios yo puedo pegarle eso, ¿viste? Yo acá vengo con el ratoncito, botón derecho y le pego eso. Ahí está. Ya sé que tengo mi nombre ahí. Entonces, bueno, después sigo en internet y aquí tengo el token. Fíjate, el token es la clave para que el programa pueda trabajar, para que seamos nosotros los que estamos operando esto y no un hacker ni nada. Es como la clave. Copio el token y me muevo de nuevo a donde estoy trabajando, aquí, y de nuevo con la flechita del ratón, viste que dice token ahí, me muevo, borro eso y le voy a poner botón derecho, pegar. Y ahí me pegó mal, pero bueno, no te preocupes que lo vamos a arreglar. Subimos ahí, doy suprimir y ahora voy a corroborar que 0E y 68, a ver si lo escribí bien, 0E y 68, empresa y termine para que sí está bien todo. Obvio que a vos te toca el tuyo, yo te estoy mostrando este que es el mío ahora para que lo entiendas, ¿verdad? Bueno, ya tengo mi dominio y tengo mi token, así que con esto yo ya puedo guardar de nuevo los cambios. Control X, me dice, ¿quieres salvar? Pongo Y y ahora cuando me aparece el nombre del archivo le doy Enter. Ahora ya salvamos los cambios, ya está grabado eso ahí.
para que funcione solo y nosotros no tengamos que hacer nada más. Simplemente yo entro de nuevo ahora para ver que es correcto. Entro de nuevo y veo que tengo su dominio escrito y el token escrito. Simplemente para bichar entre control X de nuevo y ya está pronto. Ahora lo que tenemos que hacer es esto, mira. Vamos a repetir este comando y yo voy a borrar esto. Voy a dejar esto aquí y voy a poner app-d. Esto levanta la aplicación. Puede que no funcione con este guión o sí, vamos a probarlo. Por un tema de versión nueva o vieja. Entonces también le tenemos que poner sudo, porque si no, no le damos permiso a que le instale esto. Bueno, entonces le damos enter. Ahí vemos que está pensando. Ahí está, ya arrancó la instalación, ¿ves? Se está instalando automáticamente el programa que nos va a convertir el número de IP en un nombre, para que podamos acceder a él usando un nombre sin ningún problema y no tengamos que recordar números y mucho menos después números de puerto ni nada. Por ahora, perfecto, ¿ves? Ya se instaló. ¿Y en qué me beneficia esto? Mira, fíjate. Dijimos que yo ahora tengo este nombre acá, que de paso lo voy a apuntar. Voy a crear un archivito, porque yo creo que voy a usar esto ahora. Vamos a poner un archivito de texto cualquiera aquí, de texto plano, documento de texto así nomás, nada de Word ni nada, documento plano, y yo vengo y me lo pego acá. Pegar. Y también me voy a copiar el token por si lo llevo a precisar, esto estoy seguro, para no tener que entrar otra vez a la página, ¿viste? Lo copio y ya me queda ahí para que lo vamos a usar otra vez más. Está. Bueno, vamos a guardar este documento, guardamos, ya lo tenemos ahí quietito. Si yo entro aquí en cualquier momento, ya veo que lo tengo. Entro de nuevo para testear que lo tenemos. Y bueno, hasta aquí ya tenemos un nombre nosotros. Resulta que ahora ¿viste que dice fotos aquí? Él me asignó automáticamente la IP pública. Esta IP es la pública que yo tengo en internet. De esta sí yo puedo entrar a mi programa. Pero esta IP cambia cada poco rato. Entonces si cambia, el programa que acabamos de instalar pone la nueva acá. Entonces siempre tiene la IP y nunca se nos va a cambiar la IP. Es decir, aunque se cambie, no importa porque relaciona este número con el nombre de nuestro sitio. Entonces nosotros supuestamente, al reemplazar esto, copiar por el nombre de IP que tenemos aquí, vamos a dejarle los puntitos por ahora y el puerto. Yo si reemplazo esto aquí, resulta que ya tendría un nombre en internet, un dominio, para poder entrar. Vamos a ver si funciona hasta el momento y si no lo corregimos. Damos en. Por lo visto, no nos dio corte, no quiere entrar, pero vos no le hagas demasiado corte, porque también se da el caso de que no sabemos, esto te sirve mucho también, si esto realmente es la IP pública. Pero nosotros no nos vamos a complicar mucho con esto porque tenemos que instalar el último programa para que todo funcione. Y se trata de NGINT Proxy Manager. Vamos a ver y ya arreglamos todo al final. NGINT X, porque están casados, ¿viste? Entonces es mejor arreglarlos juntos. NGINT Proxy Manager, ahí te aparece y le damos Enter. Este también es la página oficial de NGINT Proxy Manager, que es como un router que nos va a manejar los puertos. Entonces nosotros vamos a poner Get Starter aquí, vamos a poner Kick Setup y aquí nos muestra también lo que viene siendo el programa para que nosotros podamos trabajar. Ahí está, tan fácil como esto. Mirá lo que tenemos aquí. Lo copiamos de nuevo, ya estamos acostumbrados, nos vamos a la terminal, vamos a poner clear y aquí vamos a salir de esta carpeta, perdón, no veo nada aquí. Y bueno, y ahora mkdir, pero con sudo siempre. Me olvido porque trabajo en Debian y no preciso porque ya entro como sudo. Entonces ponemos sudo mkdir y ahora ngit ponemos... Vamos a poner proxy. Proxy vamos a poner porque así no nos complicamos con el nombre. Proxy. Entonces damos enter. Vamos a entrar a proxy. cd proxy. Como ya sabes entrar. Y ahora estamos dentro de proxy. De nuevo repetimos el comando. Damos con la flechita hasta que nos aparezca sudo nano docker compose iml. Entonces esto va a crear un archivo ahí dentro. Entonces nosotros venimos acá, botón derecho y nos pegamos los que nos trajimos de internet, ¿verdad? Bueno, con esto pronto nosotros... Solo voy a poner una cosa. Bueno, por ahora no le voy a poner. Control X, Y, Enter, chequeo a ver si realmente está grabado. Sí, veo que está grabado. Control X y ya tenemos de nuevo el archivo. Ahora tenemos que dar con la flechita para arriba hasta llegar a donde dice acá, sudo docker compose appd, que esto instala el programa. Damos Enter. Esperamos que el programa se instale. Esto es lo último que tenemos que hacer, amigos. Así que ustedes no se preocupen, que está cerca de cumplir un sueño, de tener una nube igual que Google Fotos, totalmente gratis para siempre y con el espacio que tú quieras ponerle, ya que el disco duro lo compras tú con tu bolsillo. Hay de 8 teras también. De 8 teras, después yo qué sé, te tiene que dar, ¿viste? Y después sabes lo que hace como los fotógrafos. Le cambias de disco, le pones otro disco y vas almacenando toda la foto en los discos que te van quedando. Y listo. Pero por ahora vamos a esperar que esto se instale ahí, que no puede demorar mucho. Yo al menos tengo una internet bastante rápida, en teoría. Hay días que no está tan rápida, pero bueno. ¿Nos tomamos un matecito? Vamos a darle. Mate con yerba compuesta estamos tomando ahora. Yerba armenio compuesta. El mate uruguayo.
¿Qué te parece? Impresionante la yerba armenio compuesta. Tiene cantidad de yuyos que benefician la salud del ser humano que está suscrito al canal CompuCenter 33. Y ni que hablar a los miembros, ¿no? Los miembros ya están para entrenar en la carrera de maratón. Ahí está. Bueno, entonces ya lo instaló el programa. Ya está pronto. Ya tenemos Energy Project Manager. ¿Y cómo? Como dicen los españoles, ¿cómo coño uso esto? Bueno, muy fácil, acá te lo dice también la página. Mira, estas son las credenciales para entrar por primera vez. Nosotros se las vamos a cambiar, le vamos a guardar para no olvidar. Mira, nosotros vamos a tener que, hacemos copiar acá y vamos a abrir una página acá, vamos a poner la dirección, nuestra 192, ahí está, pero esta es la nuestra, va a llevar aquí después de los 2.81. 81 es la área de administración de este programa. Ponemos 81 y aquí nos aparece el programa que recién instalamos, botón derecho, pegamos el correo que tenemos como demo para entrar por primera vez. Tenemos que cambiarlo a eso. Vamos copy y aquí le pegamos el password sin espacio en blanco ni nada, ¿verdad? Bien copiadito. Siguiente. Y ahí estamos entrando, no guardes nada, estamos entrando por primera vez. Aquí entramos por primera vez, podemos poner otro correo. Aquí vamos a poner otro correo nosotros. Vamos a poner el correo nuestro, no errarle. Yo lo voy a copiar por las dudas, porque si le errás, ya por lo menos lo entraste errado y ya lo tenés guardado. Ahí está. Te aparece otro cartelito, yo le voy a poner acá otro datito interesante como blog de notas aquí. Ya te voy a mostrar para qué es. Guardar. Voy a hacerlo despacito, no te enloquezcas ni te preocupes, que es imposible que no lo logres. Acá me dice que le ponga el password anterior. El password anterior es Changame, mirá. Acá lo copio de nuevo por las dudas, vengo acá y lo pego. Y aquí me pide el password actual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 le voy a poner yo como demo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tú le pones tu fecha de nacimiento, lo que vos quieras ahí, y de paso lo apuntas. Yo le pongo salvar, a ver si me lo acepta. Me lo aceptó, entonces le voy a poner aquí. También lo mismo para no olvidar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Este va a ser mi acceso de aquí en más a esa área de administración por si en el futuro la quiero usar. Yo voy a copiar estas dos cositas. Me voy a venir de nuevo a la terminal que ya está abierta. Le voy a editar este archivo, nano, viste que dice nano, docker, todo esto así. Le doy enter. Y aquí debajo voy a pegar eso para no olvidarme. Pero para que no me dé conflictos, voy a poner alt y la almohadilla esta que está en el número 3 del teclado. Presionás al grado y el número 3 del teclado numérico y te aparece esta almohadilla. Esta almohadilla se pone para que lo que pongamos ahí no se use como código. Me voy para ahí arriba yo y le pongo botón derecho y pegar. Ahí está. Pero aquí hicimos mal, no importa. Vamos a poner alt, número 3. Sacamos la almohadilla. Entonces ya sabemos nosotros. Voy a poner para entrar puerto 81. Ahí está. Entonces ahí ya me dice, viste, por si en el futuro yo me olvido de esto. Entonces ya lo guardo ahí en ese mismo archivo para tenerlo para siempre. Control X. Me ha pasado ya. Pongo la Y. Doy enter, me ha pasado ya y en el video, tenemos un video en el canal que te dice cómo recuperar esta famosa clave por si te olvidaste, incluso el usuario también. Pero para no meternos en esa vena, ya lo apuntamos ahí. Listo. Así que ahora ya seguimos trabajando en internet, aquí en el navegador, perdón, con nuestro usuario. Ahí ya tenemos el usuario para entrar. Acá es muy fácil lo que tenemos que hacer. Vamos a ir a host, proxy host y aquí agregar en el botón verde. Acá le vamos a poner nosotros el dominio nuestro que tenemos aquí. Lo copio y vengo y le pongo. No, a pegar no funciona acá. Control V le tenés que dar para que pegue y enter inmediatamente. Ahora le vamos a poner nuestro servidor. ¿Te acordás cuál es, verdad? 192.168.1.100. ¿Y te acordás el puerto de la aplicación? 22, ¿cuánto era? A ver, Raúl. Raúl, no te vayas. Raúl, ¿dónde estás? Se me fue Raúl. Yo creo que es 86, no sé. 86 creo que es. No importa, vamos a poner salvar para no tener que escribirlo otra vez y después lo cambiamos cualquier cosa. Bueno, si yo voy aquí, 2283, mirá. Ahí entré de nuevo. 2283 es el puerto. Así que ya aprendés cómo hacer para modificarlo. Venís a los tres puntitos, pones editar y aquí le pones 83 simplemente. Entonces ahora ya no vamos a tener que poner nunca más el puerto nosotros. Solo al poner este nombre ya vamos a entrar a la aplicación. Porque el puerto ya lo pone este administrador, que es como un router. Entonces yo, si hago clic aquí, por ejemplo, es lo mismo que yo hubiera escrito la dirección en internet, ya automáticamente tengo, ¿ves?, el acceso a mi programa. Desde cualquier parte del mundo ya estamos entrando automáticamente a mi programa, al programa nuestro aquí, de lo que viene siendo nuestro Google Fotos, ¿verdad? Lo único que hay navegadores que son remañeros porque no tenemos certificado de seguridad nosotros acá. Dice HTTP.
y tiene que decir HTTPS. Así que si por alguna causa no entró ahora, es porque sin querer está mal y bueno, con ese así como te lo ponen ahora, ¿ves? El HTTPS, si yo pongo Enter me dice que no, porque el sitio es inseguro. Resulta que eso de los certificados, cuando pone la S es de certificado, SSL. Entonces, esa S es enmascara la página web para que los hackers no vean las variables y las cosas que tenemos y no puedan hackearnos el usuario y la contraseña. Entonces nosotros queremos también tener esa S, también tener protegido nuestro sitio para que no nos entren. Así que vamos a bajar esos certificados SSL para que nos quede una página como debe ser, ¿verdad? Con todas las de la ley. Y totalmente gratis, porque esto es un servicio gratis total, para siempre, no hay ningún problema. Así que vamos a bajar ese certificado ahora para poder usar en vez de HTTP, como dice aquí, HTTPS y estar seguros. Ahí está. Podés no hacerlo si querés, pero vamos a hacerlo así, hacemos servicio completo, porque con esto ya terminamos la parte del router. Después al final queda la parte para los que no pueden acceder al router. Bueno, entonces aquí nosotros podemos ir a certificados y podemos acá añadir un certificado nuevo. Acá nos dice el dominio que quiero agregar. Yo vengo acá y voy a poner pegar o control, viste que aquí lo precisamos, ¿no? Nos vamos de nuevo, copiamos nuestra dirección de internet donde tenemos nuestras fotos, control C le puedo poner o copiar, botón derecho copiar también sirve, copiar. Y bueno, y me vengo aquí y le doy control V y le doy enter. Ahí está. Después que tenemos eso, que es nuestro dominio, le vamos a poner aquí clic, que va a usar un DNS determinado. Y aquí hacemos clic aquí y tenemos que buscar aquí DuckDNS. Acá tenés cantidad de servicios que podés usar, ¿verdad? Nosotros estamos usando DuckDNS pues totalmente gratis. DuckDNS, ahí está, le pusimos ahí. Y aquí me pide de nuevo el token, fíjate, que acá hay un signo de igual, fíjate. Después del signo de igual, ahí yo borro esto, me quedo con el signo de igual ahí. Y le voy a copiar el token, ¿te acordás que te dije que vamos a apuntarlo ahí, que lo podemos usar? Bien copiadito, sin espacio en blanco ni nada. Copiamos, nos vamos para aquí y pegamos. Botón derecho pegar. Acordate que los primeros dos y los últimos dos sean correctos, así te das cuenta que escribiste bien. Después que tenés ese token, bajás un poquito y no tocas nada más, solamente pones esto, aceptamos los términos y le ponemos salvar. Esto va a bajar el certificado de seguridad para que nuestra página esté segura en internet, encriptada, para que estos hackers no puedan ver el contenido, enmascarada, encriptada. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos que esperar un momentito, se puede demorar un minutito, a veces incluso puede que no te baje de primera y tengas que reintentarlo. Vamos a ver si tenemos suerte ahora. Después que lo baja una vez, se renueva automáticamente cada 90 días. Así que no hay ningún problema. Aguardamos un momento con un poquito de ansias a ver si lo descarga a esta hora, porque también según la hora está más o menos congestionado los sitios, ¿verdad? De internet. Esto es un sitio muy, muy visitado por el tema de los certificados, ¿verdad? Aguantamos un momento, ya te digo yo cuánto va demorando, para que no te pongas nervioso si a ti te demora también. Vamos a aguantar un momentito. Acordate que para que esto funcione es imprescindible que hayas abierto el puerto del router. El 80, ¿ves? No nos dejó. Me dice que vea algo. Quisiera saber por qué es esto. ¿Eh? Sí, tiene pinta como que es un error. Como que es un error simplemente de que se quedó lento o algo. No es un error nuestro esto. Simplemente lo salvamos de nuevo. Vamos a intentar otra vez. A ver si lo consigue. Está demorando mucho, me llama la atención. Podemos haber tenido un error también, ¿eh? Al liberar el puerto. Mira, vamos a esperar un poquito a ver si no resulta. Puede haber habido un error al liberar el puerto. Esto es muy importante lo que vamos a estar viendo. Esto puede deberse a eso. A pesar de que no me lo dice, puede deberse a eso. Vamos a descubrir esto. Para un momentito. Cuando nosotros estamos en el código aquí, no nos dice realmente cuál tengo que liberar. Porque creo que hay uno que tiene que ser TCP/IP también. Entonces lo bueno que nosotros tenemos que hacer lo siguiente, ir al router, porque aquí yo creo que hace mucho que no hago esto, y yo creo que, sin embargo, creo que me anduvo anteriormente, que cuando nosotros entramos aquí al router, tenemos un temita de que puede ser TCP o TCP y UDP también. Ah, acá lo tengo bien, mirá, ¿te acordás? Esto no te dije, mirá. TCP y UDP tiene que estar acá, porque no solo TCP, sino que las dos maneras abierto en el 443, ya está pronto. Eso es lo que tenés que hacer, así que si demora, ahí lo bajó, mirá. Demoraba simplemente por tema de congestión del sitio. Ya lo acaba de bajar y me quedo acá. Listo. Pero es importante que biches eso. Si no te llegara a bajar, que el puerto 443 esté en UDP también. TCP y UDP. Es importante por la comunicación. Bueno, ya tenemos el certificado entonces. Ya bajó automáticamente mientras nosotros estábamos mirando el router. Y ahora tenemos que asignarle este certificado al sitio web. Es más fácil que la tabla del 1. Vas a host, proxy host, que es nuestro sitio. Venimos aquí, lo editamos y ahora vamos aquí a SSL y le vamos a asignar ni más ni menos que el certificado que bajamos. Aquí dice fotos, DNS, tácate.
Le ponemos que fuerce el SSL para que siempre entre solamente con el certificado y ponemos salvar. De esta manera tenemos ya nuestro Google Fotos totalmente perfecto, disponible en cualquier parte del mundo, directo para trabajar. Te voy a mostrar la prueba. Yo voy a clicar aquí y ahí ya ves que el certificado está con candado ya. ¿Ves? Mirá, si yo cliqueo aquí en la barra, tengo HTTPS. Ya esto es un sitio seguro y enmascarado para los hackers. Ya puedo entrar a mi Google Fotos sin ningún tipo de problemas desde cualquier parte del mundo con esta dirección, sin poner ningún puerto ni absolutamente nada. Es más, tú podrías estar entrando a mi dirección en este momento si lo dudas. Porque esto como es para demo, si entras no pasa nada. Tenés mis credenciales, ahí entras, subite algo, una foto Canadá, ponete algo de lo que vos quieras aquí, que es tu sitio, como quien dice, porque lo tengo como para solo el tutorial, así que cualquiera de ustedes, si ya vieron las credenciales cuando entré aquí, ustedes pueden entrar aquí y subir cualquier foto que ustedes quieran, para que vean que funciona desde cualquier parte del mundo. Yo lo voy a dejar prendido. Por lo menos hoy, ¿verdad? Capaz que mañana lo apago, porque también tengo otro servidor, viste que en el router no podés tener cantidad de servidores con la misma IP y eso. Entonces, bueno, puede que esté apagado. Pero si está prendido, yo voy a recibir tus fotos acá, le metes una foto que vos quieras y listo. Bueno, ya tenemos todo entonces. Ahora lo único que nos queda es instalar la aplicación del teléfono y conectarnos a que la aplicación del teléfono es muy fácil. Vas a poner en la aplicación este nombre, que es el nombre tuyo. Fotos MM es el mío, pero vos le habrás puesto el tuyo, ¿verdad? Fotos Peteco. .ducdns.org, escribir bien eso, lo agrandás si querés, lo ves clarito, lo tenés por otra parte en un documento aquí, ¿viste? Yo te dije, vos guardás este documento, entonces aquí vas a tener tus credenciales para entrar desde la aplicación del teléfono, pones eso, pones la clave que hayas puesto aquí, esta clave es del sitio web, ¿verdad? Yo también puse, creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿eh? Y con tus credenciales ya automáticamente vas a poder entrar sin ningún problema a lo que viene siendo tu Google Fotos. Ahí está. Bueno, muchachos, ahora estamos desde el teléfono. Nosotros vamos a ver cómo instalar Image. Muy fácil. Puede hacerlo también en iPhone. Bueno, vamos a la tiendita y vamos a escribir entonces Image App. Ahí está. Viste que ahí tenés el símbolo, no tiene como errar, pones instalar. Podés tener muchos usuarios también, ¿eh? En esta nube la podés compartir con vos, tu señora, tus hijos, con todo el mundo. Vos creás un usuario, otro usuario y cada uno tiene lo suyo y nadie se mira las cosas del otro, ¿no? Es múltiple. Está buenísimo. Pones a abrir, fácil, le pones la dirección aquí. Acordate de HTTPS, ¿viste? Y ahí le pones bien tu dirección. Yo le puse fotos ¿verdad? ducdns.org, bien escritito, no errarle ahí. Y le pones siguiente. Buah. Y ahora en siguiente lo que tenés que hacer es ponerle tu correo, obviamente, y la contraseña. Ahí está, contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le puse yo. Y ahí me conecto automáticamente, permito todo y me conecto automáticamente a Image. Ahí está, ahí estoy viendo automáticamente todo lo que tenía en mi compu, ¿verdad? Esta ya se convirtió en mi nube. En el tutorial anterior quedamos que teníamos un nombre y todo esto, pero si tú no accedes al router no pudiste hacer esto. Por lo tanto, vamos a cerrar lo que viene siendo esa instancia y vamos a abrir la instancia normal de tu número de IP. Aquí tú vas a escribir aquí arriba 192, 168, todo esto, y vas a entrar ni más ni menos que a tu sitio como lo venimos manejando. Pero ahora vamos a hacerlo vía Zerotier. Vamos entonces a abrir una página nueva aquí, vamos a poner Zerotier. Aquí está, ves el icono, este es el icono de él, no tenés cómo errar. Vamos a poner Start Free o Login. Start Free le pones tú o Login y te permite conectarte con una cuenta de Google. Cliqueamos ahí y ya me conectó. Por defecto te viene una red de demo. Esta red no es de demo, esta la hice yo en otro proyecto, así que no la voy a borrar por ahora. Para borrarla simplemente cliqueas dentro. Yo le hice clic, vas hasta el final y le pones eliminar red. Yo en este caso no lo voy a hacer porque creo que la preciso. Pero voy a crear otra para mostrarte en el video. Tú puedes borrar la que tienes, como te mostré, y crear otra desde cero para que veas lo fácil que es. Vamos a Create Network, aquí, clic. No te preocupes que esto es totalmente gratis y totalmente, bueno, totalmente impecable y simple. Aquí tenemos la red, yo voy a hacer clic en la red para cambiarle nombre, que no me gusta este nombre tan raro. Le voy a poner Amigo Canadá. Le puedes poner como tú quieras a la red. Yo le puse Amigo Canadá simplemente por ponerle. Ahí está, Amigo Canadá. Sé que esta red va a ser para mi amigo en Canadá. Bueno, correcto. Entonces tú le pones el nombre que quieras. Entonces entramos a la red. Esto vamos a ir cerrando. Esto aquí, cerramos todo para no marear. Tenemos todo cerrado, ¿ves? Aquí la podés borrar. Estas pestañas que se despliegan son para tal o cual cosa. Lo único que vamos a ver nosotros aquí en miembros es simplemente que,
Bueno, tenemos un número acá, ahora vamos a ver, acá está el número de identificación. Este número me permite ingresar a la red. Nosotros lo que vamos a hacer aquí, setting, es la red, tenemos una descripción y aquí tenemos la red que nosotros podemos elegir. Esto que me muestra aquí, yo puedo elegir un tipo de red. ¿Viste que mi red es parecida a 192, 168 aquí? Por lo tanto no la voy a usar una bien distinta para no marear. Voy a ponerle una red que me guste numéricamente, que sea fácil. Por ejemplo, podría ser, vamos a ponerle cualquiera en este caso. No me gusta ninguna lo que pasa de mirar así. Me gusta el número más. Ahora le esta, 1722. Está. Bueno, yo elegí esa. Tú marcas y eliges esa red. Ahora la IP de tus máquinas van a empezar con esta, no con la que estamos acostumbrados. Porque es la red interna de Zerotier. Bueno, no le hagas caso a nada de esto. Simplemente nosotros, sabiendo qué red es, vamos a tomar este número. Este número. Podés usar este número también desde el celular, cuando nos conectemos desde el celular. En este caso yo voy a tomar este número simplemente. Y con este número me voy a conectar para entrar a la red. Todas las máquinas que se conecten con este número van a pertenecer a la misma red. Por lo tanto, están conectadas al servidor. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo para tener Zerotier? Bueno, lo primero que tengo que hacer es descargarme Zerotier. Vamos a ir a Download. Vamos a bajar un poquito y vamos a irnos, para no complicarnos, aquí, Linux Dev. Esto es lo que nosotros vamos a estar copiando en la terminal nuestra. Tú lo copias, te conectas a la terminal como ya estamos acostumbrados, le das botón derecho y le das pegar. A ver qué hace. Ahí lo está instalando automáticamente. ¿Ven? Esto está instalando Zerotier en el servidor nuestro. Aguardemos un momento, creo que hasta me da para tomar otro mate. ¿Qué? ¿Que no tengo agua? ¿Que tengo el mate verde y no tengo agua? ¿Qué pasó con el agua? ¿Se me pinchó el termo? Esto no puede ser, ¿no? Puede ser que no tenga agua. Bueno, esperamos esto un segundito y ya estamos con más. Ahora ya sigo tomando, pero por ahora... Bueno, perfecto, ya lo hizo. Por lo tanto dice que sí, que ya está bien. Perfecto. Así que ahora podíamos ver donde dice download aquí. Perdón, vamos a ir aquí, Linux, acá. Ahí nos explica un poquito qué tenemos que hacer. Aquí se lo tiro documentación. Me dice aquí Start. Y aquí, bueno, creamos una network, dice. Ya tenemos la red, ¿te acordás el número? Después instalamos Zerotier, lo acabamos de instalar. Y después adicionamos con este comando una nueva red. Vamos entonces a ver qué pasa aquí. A ver qué pasó aquí. Vamos a entrar a la red que dice Amigo en Canadá. Estas pestañas suelen marear, vos no te preocupes. Cerramos simplemente. Esto no hay que tocar nada. Vos no toques nada. Bueno, como instalamos Zerotier, vamos a adicionar nuestro servidor simplemente. Cerramos todo para no marear. Y este número vamos a llevarlo, pero para un momentito. Nosotros vamos a hacer una cosa. Para un momentito, me gustaría tener un papelito aquí. Me gustaría pegar esto. Este es el comando de la terminal que tenemos que usar. Esto es una vez, ¿verdad? Y ahora copiamos esto. Lo copio. Esto es una vez. Pegamos. Después ya te queda. Entonces vamos a agarrar todo esto, que acabas de ver cómo lo hice. Lo copiamos. Y nos vamos a mover a la terminal. Vamos a ejecutar. Botón derecho y Enter. Listo. Viste que me dice Join OK. Esta máquina ingresó automáticamente, hemos ingresado nuestro servidor a la red de Zerotier. Nosotros lo que hicimos fue esto, fíjate, acá está Zerotier, nosotros ingresamos al servidor, al usar eso, aquí, ya está ahí. Pero igual tenemos que aprobarlo nosotros, no es de ponerlo y está, sino que vamos a ir aquí, a actualizar esto, a ver dónde lo actualizamos. Mira, miembros, dice, entonces bajamos acá y vemos que aquí tenemos la primera solicitud, yo lo voy a aprobar. Voy a poner aquí, clic y me dice autorice, le pongo, ¿viste? Le pongo autorizar, lo autoricé. Ahora voy a marcar aquí y le voy a poner, lo puedo autorizar también y sacarlo, pero no lo quiero sacar yo. Yo lo que quiero es editarlo para ponerle nombre. Entonces le voy a poner servidor, para saber qué es mi servidor. Irmix, mis fotos, ahí está. Simplemente con esto le pongo, a ver, bajo un poquito, acá lo puedo borrar si quiero, no es la intención que tenemos. Le pongo salvar aquí, ahí está, listo. Puse salvar, cierro el cartelito. Y aquí ya tengo, ¿ves que dice servidor? Mis fotos. Bueno, ahora yo ya voy a poder entrar a mi servidor. Pero cuando tengo que usar este número de IP para entrar. Es decir, yo no puedo entrar, el que entró fue el servidor. Yo no puedo entrar de ninguna manera ahora a mi servidor. Ahí está, vamos despejando dudas. Puedo entrar a mi servidor como estaba entrando antes con la IP normal, pero yo quiero entrar desde el exterior y todo eso. Entonces para eso tengo que introducir una máquina, una PC o un celular. En este caso yo voy a querer entrar con esta máquina que tengo aquí, con esta PC, con Windows. Yo quiero entrar con esta PC para abrir mi servidor, esté donde esté en el mundo. ¿Cómo le hago entonces? Bueno, lo que vamos a tener que hacer es simplemente lo mismo que venimos haciendo. Vamos a ir a Zerotier, a la página principal o donde estés tú y vas y le pones a la página principal. Vamos a la principal, le ponemos download y aquí bajamos para Windows, por ejemplo. Ahí tenés para Windows, lo voy a instalar, ya me lo bajó, le doy clic, respondo OK y ya estoy instalando Zerotier en mi máquina para poder entrar desde cualquier parte del mundo con esta PC. Es una notebook, me la puedo llevar a cualquier parte y voy a poder entrar siempre a mi servidor. No importa que ahora lo esté en mi casa.
cuando yo me vaya de aquí, entro perfectamente a mi servidor siempre con esta máquina una vez que esté dentro de la red Zero Tier. Vamos a finalizar. Y bueno, aquí está Zero Tier, ¿ves? Hacemos clic. Aquí vamos a poner Home, nuevo network, address, unirnos a una red, dice ahí, clic. Y aquí le tengo que pegar ni más ni menos que el código de mi red a la que yo quiero conectarme. ¿Y cuál será? Esta que está aquí, ¿verdad? Hacemos clic, el mismo número nos conecta a la misma red. Venimos acá, botón derecho, pegar y le ponemos OK. Join, ahí está. Nosotros ya nos conectamos a la red, pero aún no hemos sido aprobados. Así que por ahora vamos a probarlo. Vamos a cerrar todo esto, actualizo, voy a miembros, que es lo único que nos tiene que importar. Y aquí ya me aparece, ¿ves? Esta es mi computadora con Windows en este momento. Vamos a marcar acá y ponerle autorizar, porque no es cualquiera, por eso no precisas nada más acá. Solamente con autorizar ya está. Yo ahora voy a poner editar, le voy a poner mi PC con Windows. Le pongo salvar. Simplemente. Y ahora ya tengo autorizada, ¿ves que ahí dice autorizado? Y mi PC con Windows. Ahora yo como tengo la PC con Windows, que está en esta red, cuando yo use esta dirección IP, siempre voy a poder entrar al servidor, porque están las dos juntas, ¿viste? Por eso yo te decía esto acá. Ahora tenemos el servidor metido en Zero Tier y tenemos la PC mía metida en Zero Tier. Este debería ser mi PC. Mi PC, ¿ves? Entonces mi PC está conectada a Zero Tier, el servidor está conectado a Zero Tier. Nada más. Entonces yo con mi PC puedo, a través de Zero Tier, entrar al servidor. ¿Cómo lo hago? Con el número de IP. ¿De quién? Este que está aquí. Este es el número de IP del servidor. Este número si no te olvides, o podés hacer un duck DNS también con este número, pero eso sí va a funcionar siempre y cuando estés conectado a la red como ahora. Entonces yo ahora vengo aquí. Si abro una página como incógnito o estoy en otro lugar del mundo, en este momento puedo ya usar este número de IP. Pero va a pasar algo aquí, que aquí sí tengo que usar el puerto. Aquí sí tengo que ponerle el puerto, que era 2.22.83. Y aquí sí no voy a tener HTTPS. Aquí voy a tener así nomás. Si no, no te deja, ¿viste? Entonces vas y le das así con el puerto, Enter, y de esta manera vas a entrar sin ningún problema desde cualquier parte del mundo donde tú estés. Es más, esto le podés poner un acceso directo en el Windows. Tú vas y lo corres aquí, lo colocas aquí, ¿no? Y ya lo tienes ahí. Entonces ya es tu image. Venís un día cualquiera y simplemente doble clic aquí y ya entraste automáticamente a tus fotos de una. Ya tenés acceso directo ahí, no tienes nada más que pensar. Por lo tanto, estás conectado totalmente con tu PC con Windows a tu servidor, estés donde estés en el mundo. Esto ya funciona en cualquier parte. Para que veas que esto es así, ahora voy a conectarme con el teléfono y lo vamos a hacer con mis datos de teléfono en vez de en la red local donde estoy. Por lo tanto, al poner datos ya no voy a estar más conectado. Bueno, ¿cómo nos contamos el teléfono? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es instalar una aplicación al teléfono. Para un poquitito. Es lo mismo, mira. Yo me voy a ir al teléfono ahora, para un momentito. Vamos a ver si puedo grabar también en el teléfono para que tú lo veas. Ahí está, ahí ya estoy. Ahora ya estoy grabando en el teléfono. 1, 2, 3. Ahí está. Bueno, aquí en el teléfono lo único que tenemos que hacer es irnos a la tienda, ¿verdad? Vamos a la tienda y vamos a poner lo mismo, Zero Tier. Ahí está Zero Tier, ahí ves el logo, ¿ves? Ahí está. No te confunda, puede haber una aplicación parecida. Instalar, el loguito ese no tenés cómo olvidarte. Y ya nos vamos a conectar. Mira, está instalando. Le pongo abrir, le pongo permitir, le pongo adicionar una nueva red. Y en este momento ya tengo la opción de poder, ¿ves aquí lo que dice en la computadora? Me da el código. Yo ahora voy a conectarme, entonces cliqueo aquí en Zero Tier donde tengo el QR, le pongo permitir mientras esté abierto y ahí vas a ver que ahora me alcanza a ver el código, ya lo escaneó, ¿ves? Una vez que lo escaneó, puedo bajar y puedo decirle add, listo, ya estoy en la red, simplemente tengo que aceptarlo ahora desde internet, así que en internet, aquí en la página de Zero Tier, nosotros vamos a actualizar esto y vamos a ver que tenemos otra solicitud, que no, aún no la tenemos porque tengo que salvar acá abajo. Quería confirmar eso. Aquí, mira, ¿viste? Aquí le pones el clic. Clic, ahí está, le pongo aceptar. Recién ahí lo toma. Ahí está. Acceso denegado me dice porque tiene que aprobarla aquí en la red, ¿verdad? Aquí en internet. Entonces yo actualizo de nuevo y ahora sí ya me aparece el celular, ¿ves? Entonces voy a decirle que sí, que lo autorice y le voy a venir aquí al lapicito y le voy a poner mi celular. Mi cal, pues, bueno, mi cel. Ahí está, este es mi celular. Simplemente con esto le pongo salvar aquí. Y ahora ya tengo automáticamente mi celular metido en esta red. Por lo tanto, yo puedo entrar desde mi celular también sin ningún problema a la red de Zero Tier. Así que vamos a ver si es cierto. Simplemente ahora necesito un navegador cualquiera y
navegar hasta ahí. Bueno, ¿cómo hago yo para navegar hasta ahí en el celular si no quiero apuntar este número? Bueno, si no quiero apuntar este número, viste que tengo la URL aquí. ¿Viste que esta es la URL? Bueno, yo la copio. Entonces ahora vamos a poner, mira, una magia vamos a poner aquí. De URL a QR, fíjate. Entonces ahora vamos a entrar ahí y vamos a pegar la URL, la pegamos. Por lo tanto, ahí ya automáticamente lo puedo descargar, ¿ves? Lo puedo guardar. Y ya tengo automáticamente el acceso aquí para mi red desde cualquier teléfono, ¿ves? Yo ahora con mi teléfono voy a escanear eso. Entonces ya no tengo que poner absolutamente nada más. Entonces ahora abro Mozilla, por ejemplo, ¿no? A ver si esto tiene para escanear. Creo que no estamos tan avanzados aún. Pero no te preocupes, podemos escanearlo simplemente con una aplicación de escáner del teléfono. A ver si tengo una explicación acá. Entonces yo voy a escanearla con el teléfono ahora. Aquí está grande. Ahí está, la escaneé, ¿ves? Entonces le pongo simplemente abrir el sitio web del teléfono y automáticamente estoy conectado, ¿ves? Ya automáticamente puedo entrar a Image, a mi servidor, esté donde esté. ¿Y por qué te digo que esté donde esté? Ya, esto también puedo darle aquí, los tres puntitos, y le voy a poner agregar a pantalla acá. Entonces ya tengo el acceso directo, agregar. Entonces ya tengo el acceso directo en pantalla, ¿ven? El teléfono, ahí está, ¿ven? Entonces yo cliqueando ahí ya voy a poder entrar de una sin tener que hacer nada más. Antes que nada vamos a ir a cerotear aquí a los tres puntitos, setting, y vamos a decir que también pueda usar el móvil data también. Porque ¿qué va a pasar si no le pones acá, cuando ponga datos, ahora no se va a conectar? Ahí está, perfecto. No vayas a borrar ni nada que dice ahí. Clique ahí eso ahí. Y ahora yo voy a poner ni más ni menos que la red. Aquí tienes la red, saco Wi-Fi y coloco datos de mi teléfono. Esto va a comprobar que funciona con los datos de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Vamos a entrar entonces. Entro en este momento, ahí estoy ya en la red mía, ya abrió sin problema ninguno. Y puedo ya introducir mis datos. Ahí están mis datos. Mi contraseña era re difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damos iniciar, no guardo nada. Y ahí automáticamente estás viendo con tus propios ojos mi servidor desde cualquier parte del mundo. Ahí está mi foto. Y listo, básicamente ahí está. Entonces, si te quieres conectar a la aplicación de una, porque ahí lo hice tipo web, ¿no? Si te quieres conectar a la aplicación de una, simplemente en la aplicación esta vamos a borrar esta dirección antigua que te hice en el otro demo y vamos a poner aquí la dirección que tenés que tener, ¿verdad? ¿Cómo no puedo escanear con QR aquí? ¡Qué disparate! A ver, ¿cómo no tengo aquí un QR para hacer eso que quería? Bueno, no importa, tú vas y le escribes. Tenemos que conectarnos a a este. Entonces vas y le pones. Esta es HTTP 2283. 2.2283. Es que ya estoy un poco mareado. Imagínate todo el tutorial que me mandé. Metele me gusta. Siguiente. Metele el me gusta, no por mí, por Image. Ahí está, ¿viste? Ya entró sin problema. Era con el puerto. Y ahora le pones tu correo y la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inicio sesión. Listo. Automáticamente ya tienes todo. Estamos dentro de nuevo de Image. ¿Qué te parece? Ahí están nuestras cosas, desde la aplicación o desde la web, como más te guste. ¿Lo hemos conseguido? Simplemente eso. Amigos, no lo hagas por mí, hazlo por Image. Poné me gusta, compartí y mandá saludos, haz lo que vos quieras ahí abajo, que valga la pena mi trabajo, amigo. Un abrazo desde Uruguay. Gracias, Enrique. No entiendo cómo pudiste hacerme entender todo esto, pero lo hice. La nube está funcionando a la perfección. Te estaré siempre agradecido. Me ahorraré $3,000 por año. Fuerte abrazo desde Canadá.